Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas a este taller. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Es el primer taller del ciclo de talleres en el marco del proyecto INES Ciencia Abierta en nuestra universidad y hoy día tenemos el título de la Introducción a la Ciencia Abierta. Estoy muy orgulloso de poder presentar este taller hoy día y para comenzar directamente doy la palabra de bienvenida a Carolina Melo, nuestra directora de biblioteca y también directora del proyecto INES Ciencia Abierta, para que les dé la bienvenida. Muchas gracias, Max, y muchas gracias a todo el equipo de biblioteca que ha estado trabajando intensamente para preparar este ciclo de talleres para ustedes y para toda la comunidad universitaria. Estamos muy contentos de poder dar inicio con este primer taller al ciclo de talleres de ciencia abierta en el marco del proyecto INES Ciencia Abierta que tenemos adjudicado desde la NID. Del cual estamos cursando el segundo año. La ciencia abierta ya llegó, está en todas partes del mundo. Es un tema que vino para quedarse, pero es un tema que presenta muchas incertidumbres, ¿no es cierto? Y que, del cual todos tenemos muchísimas dudas. Así que la idea es poder formarnos como comunidad y poder conocer las herramientas que existen a nuestra disposición para poder sacar el mejor provecho y también así aumentar el impacto de nuestra producción científica. Ese es el objetivo. La sesión de hoy es una introducción y las próximas que vienen todas con distintos temas de muchísimo interés. Por ejemplo, la próxima semana vamos a estar hablando de gestión de datos de investigación. Tenemos una invitada internacional de la Universidad de Delft, Paula Martínez, que generosamente ha accedido a compartir con nosotros el liderazgo de este taller. Luego vamos a tener un taller más específico sobre el plan de gestión de manejo de datos, algo que se está pidiendo cada vez más desde las bases concursables a los fondos de la NID, herramientas digitales para investigación, ética, integridad y ciencia abierta, muy importante, publicación en abierto, el uso de los repositorios, vamos a explicar también cómo usar los repositorios, y finalmente uno sobre ORCID, que es este indicador único persistente, que es sumamente importante, es un perfil del investigador que vamos a ver que es extremadamente necesario e importante tenerlo vigente al día, ya que cada vez más va a ser la manera de alimentar nuestros currículum y poder darnos visibilidad internacional. Todo este ciclo de taller va a estar funcionando durante este mes y hasta el 5 de junio y esperamos después poder repetirlo, pero sin duda que estamos muy contentos de poder contar con la participación de todos ustedes en esta primera versión. Así es que la invitación es a que lo disfruten, que le saquen el provecho y que por favor después nos den el feedback para poder ir incorporándolo también. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por esta bienvenida. Bueno, yo me presento también brevemente. Mi nombre es Max Kölbl. Yo les voy a presentar el taller hoy día. Yo soy Data Steward en el Research Data Management UANDES, acá en la biblioteca. Y me acompaña también nuestro jefe del equipo de experiencia de investigación y aprendizaje, Axel Catalán. Nos compartimos un poco la moderación y el taller hoy día. Yo les voy a presentar los contenidos y Axel va a vigilar un poco el chat. Así que ustedes en este momento están muteados. Pueden formular sus preguntas y dudas en el chat y al final tenemos un espacio de 10-15 minutos para contestar las preguntas. Ahí Axel me los puede presentar y donde ustedes también pueden abrir el micrófono y entrar en la discusión. Este taller, como mencionamos, con la introducción al ciclo de talleres, es el único que es un poquito más teórico que los otros. Los otros son bien prácticos, así que hoy día la mayor participación va a ser pequeñas actividades y también esa discusión que podemos abrir un poco al final de esta sesión. Y vamos a hacer realmente una pincelada, una introducción para saber de qué estamos hablando y después para que vayamos presentando los otros talleres y contenidos en las semanas que vienen. Perfecto. Cualquier duda, este taller está siendo grabado y también la presentación y la grabación se van a poner a disposición de ustedes, así que aquí les vamos a poner todo a disposición y enviar en los próximos días. Perfecto. Entonces, con su permiso y si estamos bien, voy a comenzar con la introducción a la ciencia abierta y voy a compartir en este momento mi pantalla. Tengo una presentación para ustedes y por favor, si me pueden decir si se visualiza bien la presentación
en sus equipos. Se ve bien, Max. Muchas gracias, Axel. Entonces, vamos comenzando con nuestro tema de hoy en día. La agenda que tenemos hoy día es, vamos a ver un poco las definiciones de ciencia abierta primero y los fundamentos de qué son los aspectos de ciencia abierta que constituyen este fenómeno. Vamos a hablar del estado y avance al nivel global, local e institucional de la ciencia abierta y también hablar de ciencia abierta y algunos aspectos como calidad de resultados de investigación, ciencia abierta y impacto y evaluación y también las barreras y criterios y desafíos de la ciencia abierta. Y bueno, en punto 7 finalmente podemos discutir un poco, tenemos conclusiones y el cierre de esta primera sesión hoy día. Los resultados deberían ser que ustedes puedan identificar un poco los principios fundamentales de la ciencia abierta y también reconocer los beneficios y desafíos de la ciencia abierta en relación a sus diferentes aspectos como la apertura de datos y publicaciones. ¿Qué entonces es ciencia abierta? Les quiero invitar directamente para comenzar un pequeño ejercicio de activación. Tenemos un código QR aquí, lo pueden escanear con sus celulares y pueden elegir ahí dos opciones de diferentes términos que constituyen ciencia abierta y por favor eligen lo que más les suena familiar, lo que para ustedes es así sin haber hablado mucho ciencia abierta. Si tienen alguna asociación remota, si conocen algunos temas más en específico, lo pueden elegir. También pueden acceder con Click Here, si están trabajando en sus equipos, y pueden contestar esta pequeña encuesta para grabar un poco el estado de conocimiento de la ciencia abierta y qué temas les suenan más cercanas. Lo voy a dejar por algunos momentos para que todos puedan acceder o escanear el código y después vamos a ver qué contestaron hoy día. Ya tenemos algunas respuestas, muchas gracias. Tenemos dos líderes, publicación en acceso abierto y datos de investigación en acceso abierto con 10 y 11 votos. Está aquí liderando el campo. Tenemos una votación para plataformas e infraestructura virtual abierta. A ver si viene un poco más. Le voy a dar un par de momentos más. En este momento no tenemos ninguna votación todavía para las tres otras categorías: ciencia ciudadana, inclusión de comunidades locales, financiación de investigación colectiva. Pero parece que así más o menos va a quedar la votación hoy día. Perfecto, entonces la publicación de datos y de artículos de libros en acceso abierto es lo más conocido. Y verdaderamente son los dos temas que normalmente son más cercanos para nosotros en la investigación, ¿cierto? Son los más discutidos también, los más conversados. Pero vamos a ver estos aspectos y también los otros los vamos a conocer hoy día en esta actividad y investigar un poco más en su profundidad. Primero vamos a ver algunas definiciones de qué dicen los actores al nivel global, los grandes en este campo acerca de la ciencia abierta. Tenemos dos organizaciones muy importantes que promueven la ciencia abierta desde muchos años y eso es la UNESCO y también la Comisión Europea. Tienen definiciones que son, como pueden ver aquí, un poquito diferentes. La UNESCO hace énfasis en que ciencia abierta es un conjunto de principios y prácticas que busca hacer que la investigación sea accesible para todos en el beneficio de los científicos y de la sociedad en conjunto. Que sea, como dice en la frase siguiente, accesible, inclusiva y equitativa. La Comisión Europea, por otro lado, se enfoca en el trabajo de la investigación misma, en que dicen es un enfoque de la investigación basado en el trabajo cooperativo abierto que hace hincapié en el intercambio de conocimientos, resultados y herramientas.
Es decir, tenemos aquí un poco más el lado equitativo de la UNESCO que pone más énfasis en el equilibrio entre ciencia académica y la sociedad, y la Comisión Europea que enfoca un poco más al intercambio de conocimientos entre las comunidades científicas, al trabajo de investigación mismo. ¿Ya? Y esos son un poco dos enfoques que vamos a encontrar en todo este taller hoy día y en todas las definiciones y también en las diferentes prácticas de la ciencia abierta. La definición al nivel nacional para nosotros en Chile, bueno, lo más importante probablemente para nosotros es la definición de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, que sigue la definición de Foster, diciendo que ciencia abierta es un movimiento que hace que la investigación científica, los datos y su difusión sean accesibles a una sociedad ávida de conocimiento. ¿Ya? Así que aquí también tenemos ese equilibrio un poco, tal como en la definición de la UNESCO, entre sociedad y la academia. También podemos ver en el lado derecho como el sistema de cómo se divide ciencia abierta según Foster en esas 6 categorías. Ciencia abierta es acceso abierto a publicaciones, también acceso abierto a datos, la investigación reproducible abierta, la evaluación de la ciencia abierta, las políticas abiertas y también las herramientas con cuales investigamos y trabajamos en abierto. ¿Ya? Tiene todos estos aspectos. Pero hablando tanto de definiciones de organizaciones públicas, vamos a ver qué dicen investigadores líderes en su campo, quiero decir, acerca de la ciencia abierta, qué opinan ellos. Y vemos este video del statement de la Royal Society de Inglaterra acerca de ciencia abierta. Open science, a set of practices that together recognise the importance of transparency to facilitate good science on a global scale. Creating an open, collaborative environment allows researchers to conduct the best possible science for themselves, for the global scientific community, and ultimately for humanity as a whole. One of the major problems with our current way of publishing is that quite a lot of our results are published in journals where you have to pay to access them. And that means that only the fortunate few who have the money are able to access those data, and a large proportion of the scientists in the world can't see those data. Since science absolutely depends on us being able to build on other people's results, open science solves this problem of us being able to access everybody else's data sets and be able to test their conclusions. I very much feel with open science it requires a paradigm shift across the whole community in a coherent way so that there's increasing recognition of the value of sharing data, of the value of sharing code and of sharing results early on. Oftentimes my graduate students are trying to recreate the results of a paper and they just find that they can't do that, there's insufficient information given, and I think that's why increasing the use of open science practices can only make scientific practice better and accelerate the rate of knowledge discovery. Researchers practicing open science share as much information as possible about their work as rapidly as possible. Any of the following techniques can be adopted to move towards truly open science. Publishing with open access. Studies and all associated data are made publicly available to everyone under an open license which permits reuse, often initially as a preprint. This allows subsequent studies to be planned more rapidly and with greater insight into previous work. Registered report methodology starts the peer review process with assessment of the study design before any data are gathered, reducing hindsight bias.
negative results on replication studies, made available to the research community to eliminate time wasted on unnecessary repetitions of research that would otherwise not be made public. Open peer review includes publication of the peer review reports and author responses alongside the article, ensuring that articles are assessed solely on the strength of their research for the reader to see the level of scrutiny the article has been through. Since the Royal Society created the first science journal in 1665, we have been dedicated to curating the scientific record for the benefit of researchers and wider society alike. We have a number of initiatives that seek to promote open science, such as a strict data sharing policy, a migration to open access publishing, and the option to publish pre-registered studies, replications, and null outcome studies. We believe that open science maximises the potential for scientific knowledge creation and communication to wider society, increasing the benefits of science for everyone. Bueno, después de ver este video, creo que nos abre la puerta un poco a más prácticas y procesamientos que se relacionan con la ciencia abierta, que vamos a ver en los próximos momentos un poco más en detalle, ¿ya? Como último, les quiero mostrar, porque creo que es muy importante, que también tenemos una primera definición institucional de la ciencia abierta en la Universidad de los Andes. Se lanzó un borrador de una propuesta de una política de ciencia abierta institucional en el marco del proyecto INES, Ciencia Abierta, en el cual entendemos la ciencia abierta como la aplicación de un conjunto de procedimientos y prácticas, y estos procedimientos, mediante el procedimiento ético transparente de los datos generados, incrementen los niveles de integridad, reproducibilidad, replicabilidad y, por ende, generalización de la ciencia. Y creo que esto es muy importante porque aquí tenemos el enfoque, por un lado, a la ciencia, al incremento de los niveles de reproducibilidad, de la calidad y la integridad misma de la investigación y sus resultados, pero por otro lado, como sigue en la última frase, el compromiso con la ciencia como bien público, que también está muy fuerte dentro de nuestra universidad. Así que creo que es muy interesante de comparar esas perspectivas diferentes, y lo que a mí me gustaría que les quede más o menos claro después de revisar estas definiciones y también escuchar esas opiniones de los investigadores de la Royal Society, es que tenemos esos tres diferentes aspectos bajo la ciencia abierta y sus prácticas y procesos. Tenemos por un lado un poco eso de ser más justo, más abierto, más equilibrado con la sociedad, a que damos de vuelta lo que también recibimos, por ejemplo, en fondos públicos. Por otro lado, de mejorar las criterios de nuestra investigación y la calidad de nuestros datos y nuestra investigación misma. Y como tercer punto, que vamos a descubrir un poco más adelante, hay beneficios para nosotros como investigadores también en las prácticas de la ciencia abierta que podemos aprovechar para ser más exitosos, para alcanzar más visibilidad en nuestro campo. Así que con esas tres perspectivas tenemos que jugar ahora cuando vamos a revisar los fundamentos de la ciencia abierta y cuáles son esas prácticas en detalle de cuáles estamos hablando. En los fundamentos de la ciencia abierta, nos vamos a orientar a la definición más profunda de la UNESCO de ciencia abierta, que divide el fenómeno de ciencia abierta en 4 diferentes sectores. Tenemos por un lado conocimiento científico abierto, infraestructura abierta, participación abierta y también diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento.
En estos diferentes sectores tenemos diferentes prácticas y procedimientos, como por ejemplo en el conocimiento científico abierto, las publicaciones en abierto o los datos de investigación en abierto, que son lo más conocido, tal como ustedes votaron antes en la actividad. Pero también tenemos recursos educativos abiertos, por ejemplo. Imagínense un docente que crea una guía didáctica dentro de su disciplina y la pone con una licencia abierta para que otros profesores la pueden adoptar, utilizar y modificar, ¿ya? Y también tenemos programas informáticos de código abierto o equipos informáticos de código abierto. Imagínense alguna herramienta tecnológica informática cuyo código informático está a disponibilidad y a disposición de todos y que puede ser descargado, modificado, ampliado, etc. Por otro lado, los equipos informáticos son equipos físicos, como por ejemplo un telescopio, cuyo plan de construcción puede ser puesto en acceso abierto, ¿ya? Avanzando a la infraestructura de la ciencia abierta, tenemos dos posibles opciones. Por un lado, la infraestructura virtual o física. Ya estábamos hablando, la virtual puede ser, por ejemplo, una plataforma en que podemos compartir código, datos de investigación o alguna herramienta que nos apoya en nuestro proceso de investigación virtual. Física, por otro lado, podría ser un laboratorio abierto que también puede ser reservado o utilizado por investigadores de otras instituciones o también por el público. En la sección de participación abierta de los agentes sociales tenemos diferentes aspectos, como por ejemplo la financiación colectiva. La financiación colectiva, por ejemplo, imagínense investigadores jóvenes que no tienen acceso a grandes fondos que hacen un crowdfunding para financiar algunos sensores que están utilizando dentro de su proyecto de investigación, ¿ya? El voluntariado científico es cuando, por ejemplo, profesores jubilados o gente que no trabaja en la academia, pero son profesionales, por ejemplo, en análisis de datos, prestan su trabajo de forma voluntaria a un proyecto de investigación. La producción colectiva y la ciencia ciudadana finalmente son conceptos muy parecidos que implican la involucración del público, de parte de la sociedad civil en proyectos de investigación y se diferencian en diferentes niveles de involucramiento, ¿ya? Involucrado en todo el proceso o solamente en una fase, como por ejemplo en la colección de datos. Y finalmente tenemos el sector del diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de sistemas como pueblos indígenas con sus creencias, comunidades locales que también deberían beneficiarse de los resultados de la ciencia o que también deberían tener algún voto cuando se está realizando investigación centrado en ellos, ¿ya? Por otro lado, tenemos investigadores marginados y eso también mencionaron en el video anterior, ¿ya? Imagínense los académicos, investigadores de universidades en países de un estándar muy precario que están sin muchos recursos para realizar sus investigaciones, pero que pueden con el acceso a herramientas y a otros recursos participar mejor también dentro de la academia. Perfecto, estos eran las prácticas y los aspectos de ciencia abierta según la UNESCO, que lanzó todo esto en sus recomendaciones sobre la ciencia abierta en el año 2021 y fue adoptado de manera unánime de todos los países miembros. Hasta hoy en día, más que 100 países han comenzado a incluir esos aspectos dentro de sus políticas, también Chile, a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID. Y vamos a revisar ahora un poco los avances después de estas grandes definiciones y bueno, definiciones y de esas organizaciones como la UNESCO y la UE, qué pasó realmente a partir de los años 2000 aproximadamente.
Tenemos aquí una pequeña línea de tiempo con algunos hitos que les quiero presentar y claramente es solo una selección. Siempre podríamos hablar mucho más y mucho más del tema, pero nos vamos a limitar un poco hoy día. Y vamos a comenzar con la fundación de Latindex, importante para nosotros también aquí en la región, en el año 97. Latindex prácticamente es un sistema de información regional que quiere visibilizar y promover y mejorar la calidad de las revistas científicas, ¿ya?, en la región. Es decir, eso incluye América Latina, el Caribe, pero también España y Portugal, ¿ya? Así que ellos trabajan con los datos de las revistas, sus criterios y sus políticas, los juntan en su índice y tratan de promover la calidad en estos mismos. En 2003 después tenemos como el hito inicial casi, o el más grande, digamos, del movimiento del acceso abierto con la declaración en Berlín en el 2003 sobre acceso abierto, ¿ya? En completo, esto se llamaba la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities y fue organizada por el Instituto de Max Planck en este año. Hasta hoy en día, alrededor de 600 instituciones firmaron esa declaración que tiene como objetivo de promover el acceso libre a publicaciones científicas y datos de investigación, pero también recursos educativos, como lo escuchamos ahora en la definición de la UNESCO. En 2004 después tenemos los principios de la OCDE en acceso a datos científicos abiertos con fondos públicos. La OCDE es como la tercera organización mundial que trabaja desde los años 2000 en este tema y se enfocan sobre todo en los datos de acceso abierto y en el impulso que la ciencia abierta crea toma a la innovación en los diferentes países. Claro, como ellos son enfocados en el desarrollo económico, enfocan en ese aspecto que tiene la ciencia abierta de cuando se comparten los datos, tenemos más dinámica en la investigación y eso también tiene su efecto en la innovación y por ende en la economía de un país. En 2011 finalmente se crea el Open Science Framework. Eso es una plataforma que facilita el trabajo de investigación para investigadores, como por ejemplo en organizar proyectos de investigación en esa plataforma, almacenar y compartir datos, crear registros o preregistros de estudios, colaborar en línea, conectar con herramientas externas, etcétera, etcétera. Es una muy interesante herramienta y la vamos a revisar también en el taller de herramientas para la investigación en 2 semanas más, así que inscríbense. Y ha tenido su repercusión claramente dentro del movimiento y más allá hoy en día. En 2013, finalmente, otra vez importante para nosotros en la región, el lanzamiento de la referencia. La referencia es la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, es decir, organizaciones de 10 países latinoamericanos se juntaron para crear como un nodo y para interconectar los repositorios de acceso abierto de todos esos países y otra vez el miembro de Chile en este caso es la ANID. En 2014 finalmente se publican en Springer Nature los principios FAIR por Wilkinson. Y esos principios tienen que ver con los datos de investigación. Es como un acrónimo, una sigla, FAIR, que en inglés significa Findable, Accessible, Interoperable and Reproducible. Es decir, datos de investigación deberían ser, si es posible, encontrables, accesibles, interoperables. Eso significa que los diferentes sistemas y plataformas puedan comunicar entre ellos para obtener y acceder a esos datos. Y reutilizables, es decir, que también haya permiso y documentación para que otros investigadores puedan entender y reutilizar esos datos. Después tenemos otras publicaciones como por ejemplo los Top Guidelines
the Transparency and Openness Promotion Guidelines, que son prácticamente lineamientos para editoriales y revistas respecto a la gestión de datos y cómo gestionar los datos de investigación, pero también cómo citar datos de investigación y qué estándares aplicar para esos datos. Son voluntariamente aplicables para editoriales y revistas, y hasta hoy en día más que 1000 revistas han adoptado estos lineamientos. Tenemos después, y ahí se ve un poco cómo cambia también el enfoque y se amplía en la ciencia abierta con los hitos de los Vienna Principles y el Leiden Manifesto. Ambos son publicaciones y acuerdos que se lanzaron en el año 2015-2017, que no solamente enfocan en promover el acceso abierto, sino también un poco, por ejemplo, la diversidad epistemológica, la autonomía de las universidades, la retención de los derechos del autor para los autores mismos, ¿ya? Y todos esos aspectos. Y también la evaluación de la investigación, es decir, toman un poco en perspectiva que no solamente se debería evaluar la ciencia a través de cuánto publico y cuánta gente me cita, sino también que hay otras métricas que deberíamos incluir en estas perspectivas. Finalmente tenemos en 2018 el lanzamiento del Plan S, una iniciativa de la coalición S que partió en Europa, también apoyado por la Comisión Europea. Y miembro de Chile en la coalición S, otra vez, es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que promueve otra vez el acceso abierto a los resultados de investigación, pero que también crea modelos de publicaciones sin fines de lucro y promueve la transparencia en los costos de publicación. El año 2021 ya escuchamos el lanzamiento de la UNESCO y sus recomendaciones sobre ciencia abierta, ya vimos las diferentes categorías y finalmente, importante para nosotros, 2022 entra en vigencia la política de acceso abierto de la ANID en Chile. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice esa política de acceso abierto? El objetivo es de garantizar que los resultados que son financiados con fondos públicos, es decir, por la sociedad, estén disponibles para toda la sociedad, es decir, que sean de acceso abierto. Eso es el punto principal de esta política. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nuestras publicaciones, si estamos trabajando con fondos de ANID, deben estar disponibles en acceso abierto y también los tesis de becarios deben publicarse en acceso abierto. Para los datos de investigación, también se promueve la apertura de los datos, siempre que sea posible, respetando los aspectos éticos y legales. Y eso es algo muy importante que también los autores de los datos FAIR enfatizaron mucho. La publicación de los datos, sobre todo, que pueden revelar, por ejemplo, información sensible de personas, solo se puede realizar completamente abierta si no tenemos problemas con los derechos personales con personas, si no tenemos datos sensibles que estamos publicando y si no tenemos conflicto con derechos de autor o de propiedad intelectual, si hacemos esto. Es decir, si tenemos esos aspectos dentro de nuestra investigación, lo podemos publicar, pero un poco más cerrado o completamente cerrado según sea necesario. ¿Cómo se ve entonces el avance al nivel institucional? Y aquí llegamos a nuestro proyecto que les quiero presentar brevemente de Ciencia Abierta en la UANDES. Es un proyecto que fue en la tercera convocatoria de la ANID. Partimos el 2023 y vamos a cerrar este año ya. Rápido pasa el tiempo. Tenemos diferentes áreas de acción. Por ejemplo, en la mesa de gobernanza se crearon esa política que yo les presenté, esa propuesta de política de ciencia abierta y gestión de datos de investigación, pero también se modificaron la política de investigación y la de integridad académica respecto al tema.
Tenemos también una mesa de infraestructura en la cual tenemos los hitos de la instalación de repositorios académicos. Tenemos el repositorio académico para publicaciones como artículos, libros y también el Research Data Repository, que es para set de datos. Tal como acabo de mencionar en la página anterior, se publica aquí en el grado abierto que sea necesario, ¿cierto? Así que lo más abierto posible, pero más cerrado que tiene que ser. En la mesa de capacitaciones, bueno, aquí estamos justo en este workshop de ciencia abierta. Se estaba creando esta oferta para ustedes y van a llegar más adelante. De workshops en ciencia abierta y también el servicio de Research Data Management que tengo yo en biblioteca. Y además, en la mesa de redes, nos incluimos a las redes de ciencia abierta entre las universidades de Chile y también conectamos con otras universidades como la Universidad Técnica de Delft o la Universidad de Estocolmo y tenemos canales abiertos para ustedes también en estos ámbitos. Bueno, después de haber hablado de todos esos temas, ciencia abierta no solamente tiene que ver con el acceso abierto y los datos abiertos, sino también con la calidad de resultados de investigación, como ya escuchamos en el pequeño video. No sé si ustedes conocen el artículo de Ioannidis de 2005, Why Most Published Research Findings Are False, en que él critica la realización de varios estudios por el peligro que corren de cometer un error, un falso positivo, digamos, de confirmar algo que no deberían poder confirmar porque no tienen suficientemente poder estadístico para decirlo. También tenemos otros estudios, como la encuesta de Springer, en 2016, en que 90% de los científicos manifestaron que creen que hay una crisis de reproducibilidad, y también un estudio del 2015 en psicología en que realmente trataron de realizar la reproducción de estudios y lo lograron en solamente 36%. Todo esto llegó a que surgió un poco ese discurso de una crisis de reproducibilidad. La ciencia abierta ahora habita muchas prácticas que dan una respuesta a esta crisis de reproducibilidad o que avanzan en la reproducibilidad de la ciencia a través de, por ejemplo, ya escuchamos la publicación de datos y códigos abiertos, pero también el preregistro de planes de estudios para evitar sesgos de publicación. Eso es decir, de, por ejemplo, preregistrar el plan de estudio, las hipótesis, la pregunta de investigación de antemano para después poder verificar que no la adaptamos a los resultados estadísticos, a ningún valor P o a los resultados que obtuvimos en nuestra colección de datos empíricos, por ejemplo. También los cuadernos de laboratorio electrónicos son una de esas prácticas que simplemente documentan lo que estamos haciendo en la investigación y que lo hacen más transparente en este caso. También existe, como escuchamos en el video, la revisión por pares transparente que promueve algunos aspectos de más transparencia, más credibilidad de los resultados, pero también de la revisión misma y así más integridad de los resultados y del procedimiento de revisión por pares. Y finalmente, el uso de estándares como los principios FAIR para los datos abiertos. Existe una medición de reproducibilidad, más o menos ya el gold standard, el estándar dorado, según Peng, en que en un lado tenemos poca reproducibilidad, en que publicamos solamente nuestro artículo sin nada más y que se mueve hasta un estado de replicación completa que nunca probablemente podemos llegar ahí, pero nos podemos acercar lo suficientemente en que publicamos también nuestros datos, nuestra documentación. En este caso, para Peng, que viene de la ingeniería de la informática, son los códigos, pero lo podemos traducir en nuestros métodos, nuestros procedimientos, cómo lo aplicamos a la investigación.
y nuestro paso a paso de cómo limpiamos los datos, cómo los transformamos, cómo lo analizamos, cómo lo codificamos, si estamos hablando de datos cualitativos, ¿ya? Para hacer nuestra investigación más reproducible. Aquí les quiero invitar a realizar una pequeña actividad, una siguiente actividad del conocimiento de ciencia abierta. Vimos todas esas prácticas que incluye la ciencia abierta aquí en la definición de la UNESCO. Y pueden escanear nuevamente el código QR o hacer un clic en Click Here para dejarnos el aspecto de ciencia abierta que ustedes más conocen desde su práctica, desde su trabajo diario en la investigación. Van a encontrar ahí una pizarra. Yo les dejé un pequeño ejemplo de cómo hacerlo y vamos coleccionando las ideas y la experiencia en ciencia abierta, en prácticas de la ciencia abierta ahí. Y yo finalmente les voy a enviar también junto con la presentación esta colección de datos y esta colección de opiniones, de ideas, de experiencias que ustedes tienen al final de esta sesión. Así que les puedo mostrar brevemente cómo se va a ver esta pizarra. Aquí la tengo, un par de personas ya se están conectando. Aquí les dejé un ejemplo como para la publicación de datos en acceso. ¿Por qué la conozco? Porque desde hace unos años estoy publicando en repositorios de acceso abierto o lo estoy tratando de hacer, etcétera. Muchas gracias también aquí por su participación en esta actividad. Aquí ya Isa nos escribe publicar en acceso abierto también. Diseños en repositorios públicos. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Sí, aquí nos pueden dar un poco sus ideas para nosotros también. Vamos así enterándonos de dónde están ustedes respecto a las prácticas de la ciencia abierta y que conocen más desde su práctica. Repositorios de datos y de documentos tenemos aquí. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, mientras ustedes están juntando sus ideas y llenando también aquí la pizarra, vamos al último punto de este día, o el penúltimo punto, que es el impacto y la evaluación en la ciencia abierta. Porque yo creo que aquí quizás hacemos un poco una pequeña pausa y les quiero hablar un poco de qué al final me sirven todas estas definiciones, estos conceptos teóricos, qué tiene que ver al final conmigo como investigador y cuál es el beneficio que también puedo yo obtener mediante todo esto que se llama ciencia abierta. Principalmente podemos adoptar las prácticas y los procesamientos que a nosotros nos parecen de la ciencia abierta, porque no es un fenómeno completo que tenemos que comprar por completo o no, ¿ya? Podemos adaptarnos, podemos probar cosas, podemos ver qué nos sirve también, y así tenemos un par de prácticas y procedimientos que sí nos ayuda como investigador y dentro de nuestra carrera, como por ejemplo, de pensar en publicar artículos académicos en acceso abierto porque está comprobado que se aumenta nuestra visibilidad y la visibilidad de artículos que se publican en acceso abierto. Lo mismo pasa un poco con los datos de investigación en repositorio de acceso abierto, porque con los datasets, si los ordenamos, si los publicamos de una manera bien ordenada y reutilizable, creamos prácticamente otro objeto que otras personas pueden utilizar, pero también pueden citar, ¿ya? Nosotros vamos a ser citados a través de esto y con esto otra vez podemos aumentar nuestra visibilidad y también nuestra producción porque es otro objeto que podemos publicar hoy en día. Existen revistas de datos de investigación y científicos en que podemos publicar datasets con la documentación, por ejemplo. Además, tenemos opciones de gestionar nuestra identidad digital
a través de, por ejemplo, ya mencionamos al principio ORCID, que es una ID de los investigadores que permite que identificamos investigadores y las publicaciones que han hecho de una manera inequívoca. Y así también aumentamos nuestra visibilidad nuevamente, sobre todo en los sistemas de investigación y académicos como ResearchGate, con los cuales lo podemos conectar, también con otros servicios como de Scopus, de Elsevier, ¿ya? Esto todo vamos a revisar también en el taller que viene más adelante. Y finalmente, todos los procedimientos que vimos en la sección de la reproducibilidad de la ciencia, ¿ya? Todo que hace más transparencia, los preregistros de los estudios. Bueno, quizás es en algún momento más trabajo para nosotros, pero nos da más integridad. Nos da también el acceso potencial a revistas de alta calidad que ya están solicitando esos preregistros a los estudios que quieren publicar dentro de su ámbito. Además, tenemos el movimiento de los altmetrics o las métricas alternativas que promueven la medición de cosas o del impacto social y el impacto a la política de la ciencia. Es decir, miden cosas como descargas y visualizaciones de artículos, miden comparticiones en redes sociales, miden menciones en blogs o en Wikipedia, el uso de plataformas académicas. Y la ventaja es que así reflejamos un poco mejor el impacto inmediato de la investigación y captamos la audiencia más amplia fuera del ámbito académico. Claro, lo que falta aquí en las Altimetrics es que también las universidades y las organizaciones que finalmente nos financian y nos dan la plata reconozcan esos Altimetrics y los pueden incluir en sus evaluaciones. Y esto es algo que todavía a nivel global está completamente en desarrollo, pero estamos trabajando hacia este fin. ¿Cuáles son, como último punto, las barreras, criterios y desafíos? Entonces ya mencionamos algunos. Los desafíos de la ciencia abierta respecto a publicar en acceso abierto es, y lo sabemos todos, los costos y la sostenibilidad del acceso abierto, los costos sobre todo en la APC, la Article Processing Charge, una pequeña cantidad o más grande, dependiente del editorial de la revista, de dinero que tenemos que pagar para que se publique nuestro artículo directamente en acceso abierto. Pero hay diferentes vías de cómo publicar en acceso abierto y de cómo evitar también esos APC, y lo vamos a ver un poco más en detalle en el taller de publicación en acceso abierto que también tenemos la semana subsiguiente, si no me equivoco. Por otro lado, la falta de incentivos en el sentido de incentivos directamente de pagos o aumentos de sueldo para investigadores, pero creo que les acabo de mencionar un par de posibilidades de cuáles pueden ser posibles beneficios que ustedes también pueden tomar de la ciencia abierta. Finalmente, son ciertas barreras culturales que resisten al cambio todavía, que muchas veces es el miedo de poner algo en abierto, de hacer transparente mi protocolo, por ejemplo, de cómo llegué a mis resultados, también el miedo de que me van a robar quizás mis resultados de investigación. Que todavía existen, pero que normalmente, si lo discutimos un poco más a fondo, son cosas que no tenemos que tener miedo, que no pasan. Y claramente también barreras todavía de interoperabilidad y en términos de tecnología, de que los sistemas entre ellos comuniquen bien y de que tengamos un mundo en que, o regional o global, en que podemos compartir todos los datos de investigación y publicaciones de investigación. Finalmente, como ya vimos también, tenemos ciertas limitaciones de ciencia abierta y el acceso abierto cuando se tocan los temas de la ética y de los datos sensibles, en que no podemos poner todo en acceso abierto, y eso está perfectamente bien.
Con eso ya llegamos al cierre y a las conclusiones para nuestro taller y nos quedan 10 minutos para abrir un poco el espacio. Finalmente, solo como últimas palabras por mi parte, les quiero dejar los puntos cómo pueden ustedes participar en el proyecto y beneficiarse directamente en la UANDES. Tenemos más capacitaciones y workshops, como ya anunciamos. Tenemos el asesoramiento en gestión de datos de investigación aquí en Biblioteca, en que les podemos apoyar en cualquier pregunta en todo el momento de la investigación, lo que trata de sus datos de investigación y su manejo. También tenemos asesoramiento en publicación en acceso abierto acá en la biblioteca y tenemos los 2 repositorios mencionados en que pueden respaldar y publicar sus datos y sus artículos. Y también les tenemos la política de investigación que se actualizó respecto a la ciencia abierta y esa conexión a la red de ciencia abierta en Chile que también pueden entrar y participar. Finalmente, también tenemos asesoramiento y sesiones para el ORCID, como mencionamos, esos identificadores. En conjunto con los repositorios tenemos DOIs, Digital Object Identifiers, para los que los necesitan a disposición. Y como siempre, el equipo de Ciencia Abierta en Biblioteca en la Dirección de Investigación y Doctorado está a su disposición a cualquier cosa que necesiten. Les quiero dejar cordialmente invitados a los próximos talleres. Aquí ven el calendario y les quiero recomendar cada uno en verdad, pero especialmente mañana la sesión que tenemos con Paula Martínez de la Universidad Técnica de Delft, experta en capacitación en gestión de datos de investigación. Es su puesto en dicha universidad y eso va a ser una sesión muy buena, así que conéctense si tienen el tiempo. Y les quiero dejar al final también, antes de abrir el plena, la encuesta de satisfacción para nuestro taller, que siempre nos apoya en mejorar nuestros servicios. Así que, por favor, si nos apoyan y nos pueden responder estas preguntas. Y también el código QR directamente que les lleva a la inscripción de los próximos workshops. Y antes de finalizar, también les quiero indicar que a través de LinkedIn es donde estamos publicando la mayoría de nuestros temas. Es nuestra vía de comunicación para académicos, investigadores y también estudiantes de doctorado para recibir toda la información que tenemos para ustedes. Así que, como siempre, nos pueden contactar también en Instagram, pero el LinkedIn es el canal que mayoritariamente estamos utilizando para estos mensajes y novedades. Así que muchas gracias para su atención y abrimos para preguntas, dudas, discusiones. Sí, Max, hay una pregunta por el chat de José Luis Contreras. Pregunta si el workshop de mañana también va a ser grabado. Sí, el workshop de mañana también se va a grabar. Muchas gracias, Max. Perfecto. En el chat no tenemos ninguna otra pregunta, Axel. No, todavía no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Perfecto. Puedes levantar la mano también, en caso que tengan consultas. O también directamente por el chat. Sí, nos preguntan por el chat, Max, perdón, nos preguntan por el chat si tenemos algún correo donde pedir más información. Sí, claramente siempre se pueden poner en contacto con nosotros y voy a salir en esta oportunidad de la pantalla, así que escanean los códigos si es necesario en este momento, porque les voy a mostrar de cómo ponerse en contacto con nosotros a cualquier pregunta, duda, los servicios y asesoramientos que acabo de mencionar.
a través de la página de la biblioteca UANDES, siempre pueden hacer un clic aquí en Servicios y van a encontrar la página de nuestro equipo Experiencia de Investigación. Aquí estoy yo, por ejemplo, aquí está Axel, nuestros colegas con nuestras informaciones de contacto. Es una vía como nos pueden contactar y pueden también agendar una cita directamente a través de este botón. Por otro lado, tenemos aquí la sección de Ciencia Abierta, en la cual podemos hacer un clic en que juntamos ya un poco la información acerca del proyecto, acerca de todos los recursos que tenemos. Así que pueden leer un poco a través de Ciencia Abierta el proyecto, un pequeño resumen, el proyecto en la Universidad de los Andes. Y aquí también pueden simplemente, si por ejemplo tienen una pregunta respecto al Research Data Management, pueden encontrar la información al respecto y mis datos de contacto con el mismo botón para programar una cita. En este lugar también, solo para agregarlo, pueden llegar a los repositorios que tenemos disponibles, pero esto también para los repositorios vamos a tener un taller más adelante, así que ahí vamos a profundizar en este tema de cómo llegar ahí, cómo realizar búsquedas, cómo publicar también en el repositorio. Así que tenemos todavía talleres por llegar. Bien, también preguntan por el chat, Max, en Ujú, cuanto a los DOI, ¿con ujú. quién se deben poner en contacto para tener más información de los mismos? Directamente también con nosotros. Nosotros lo manejamos en conjunto con los repositorios, es decir, yo o también Axel, que está moderando nuestro chat, son los que son responsables en este caso. Así que a nosotros nos pueden contactar si tienen una pregunta, si necesitan un DOI, etcétera. Perfecto, Max. Perfecto. Estamos llegando al final del tiempo. No sé si hay más preguntas o dudas. Espero que haya sido una primera pincelada. Son muchas cosas que uno podría hablar y después uno lo trata de meter en 60 minutos ni siquiera. Pero ojalá que les haya servido como una introducción a la ciencia abierta y ojalá que nos acompañen en otro taller que tenemos en estas semanas. Perfecto. Muchas gracias, entonces. Nos vemos en los próximos workshops.